Muy bienvenidos a una nueva edición de En órbita, y hoy es un programa muy especial porque tenemos a una invitada, Carmen McEvoy. Ella es autora del libro Guerreros Civilizadores, es peruana y nos visita en esta oportunidad para contarnos un poco sobre este libro que trata de la Guerra del Pacífico. Ella vivió en Chile un año, en 2009, y nos va a contar cómo fue todo ese proceso de investigación para este libro que nos trae hoy en día. Muchísimas gracias, Gabriela. Es para mí realmente un gusto estar en tu programa, En órbita. Y bueno, es una larga historia porque mira, ahora que estás mencionando la fecha, ya estamos hablando de hace 14 años. Recuerdo que encontré un material en Lima que era un diario de un soldado chileno, ¿no? Y ahí un poco empezó mi interés, ¿no? Este soldado chileno se refería a Lima como una mujer, ¿no? Como una vacante que se retorcía en medio de sus placeres, ¿no? Y dije, wow, qué tal imagen tan poderosa, que es un poco civilizatoria, género, ¿no? Las vacantes de Eurípides, que son estas mujeres locas, ¿no? Entonces, Libra un soldado chileno. Un soldado chileno escribe en su diario, ¿no? Que están ya pues llegando a esta ciudad, que es una ciudad media como morisca, ¿no? Hay una fantasía, ¿no? Entonces a partir de ahí pensé, ¿no? Se ha trabajado la guerra en términos militares, de batallas, de combates, de Prat, de los héroes, de Grau, pero nunca se ha abordado el tema cultural de la guerra. ¿Cómo te imaginas al enemigo? Políticamente, socialmente, ¿no? Y de ahí pasé a algo que me pareció interesante y que creo que es mi contribución, es el frente interno de la guerra. O sea, me pasé yo he recibido un doctorado de historia latinoamericana. Entonces dije, ¿por qué no hacer historia de Chile? ¿No? Entonces crucé la frontera con todos los reparos del caso y me di cuenta que había un archivo fabuloso, que es el archivo de Benjamín Vicuña Maquena, que mandaba a sus ayudantes, a sus amigos, a que le recojaran cartas de los soldados. Entonces, soldados caídos, digamos. De los soldados que se mueren o de los soldados que quedan heridos. Entonces, a partir de ahí comencé a construir este relato en diferentes registros, que son los capítulos y esas cartas, me imagino, claro, que iban a sus familias, a sus seres queridos, a las esposas, los hijos. ¿Qué decían? Bueno, un poco de lo que dice, de lo que tú cuentas en tu libro tiene que ver con estas cartas. Entonces, un adelanto quizás de lo que conlleva leer algo así tan íntimo, que como tú dices, claro, uno está acostumbrado a estudiar esta historia desde el punto de vista militar, pero no tanto desde el punto de vista humano. Exacto. Y a mí como peruana me conmovió, ¿no? Porque al final te das cuenta que en la guerra todos pierden, ¿no? Porque pierdes humanidad, pierdes emociones, tienes que un poco distanciarte de digamos, lo sentimental, porque es matar o morir, ¿no? Entonces ahí como que fui en cada capítulo, y ahorita vuelvo a las cartas, en cada capítulo abrí un escenario, ¿no? El primer escenario es la moneda. ¿Qué pasa en el comando, ¿no? Y ahí está Pinto, están sus ministros, y está pues este superpolítico que es Antonio Varas, que es uno que llaman ellos, y que es un estratega. Y es una calle hoy en día en Providencia. Exacto, también. Y aparte que él es el superministro de Montt, ¿no? Entonces, digamos, el montvarismo, que fue el que creó al Chile con Bello y todo lo demás, ¿no? Entonces, y de ahí me fui de capítulo en capítulo. Un capítulo se ha dedicado a los sacerdotes, a los curas, que es la guerra justa, el otro a las provincias y con sus periódicos, el otro es la ocupación, la toma de Lima. Entonces yo lo fui acompañando en el proceso, pero regresando a las cartas, por ejemplo, hay una que me conmovió, hay dos que me conmueven. Una que le cuenta a su mamá cómo es el combate, ¿no? Entonces le dice, vemos cuerpos, vemos cabezas, miembros desperdigados, veo cerebros. Entonces ahí te das cuenta que estos soldados que viven y que regresan están traumatizados, que es pues, digamos, el trauma de la guerra, ¿no? Que la traen, y después hay una guerra civil acá. Y esto pensar que también fue hace tantos años y hoy en día ocurre lo mismo. O sea, vivimos hoy en día dos guerras importantes, las principales en Ucrania y en el Medio Oriente, que aunque este relato date de hace tanto tiempo, debe ser similar a lo que están viviendo los soldados hoy en día también. Absolutamente, y es la guerra cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque ahora hay drones. Claro. Entonces ahora tú entras a un edificio y tienes a tu objetivo, ¿no? Pero esto era cuerpo a cuerpo, era combate cuerpo a cuerpo. Entonces el charco de sangre, por ejemplo.
No, hay otra carta que también me impresionó cuando llegan a Lima y consiguen un ave, un pollo, y hacen una cazuela. Preparan una cazuela porque tienen hambre y es el referente del hogar, ¿no? Cuando tú comes, a pesar de ese caos. Y la otra, que es probablemente una de las más dramáticas, es de Baeza. Baeza es un soldado que le cuenta a su mamá que está llegando a la sierra, que ahí la sierra es dura, ¿no? La sierra es una guerra brutal. Entonces le dice, reza por mí, porque no sé si viviré. Y después está la carta de regreso de la mamá reclamando el cuerpo, ¿no? Entonces ahí, en 3 o 4 cartas, encontrás el drama. La historia completa. De la guerra, exactamente. Qué terrible. Y es interesante también verlo que desde el punto de vista de alguien de Perú, bueno, tú por supuesto eres la autora de este libro, doctora, lo ves con alturas de mira, pero yo creo que un poco también a partir de esta guerra del Pacífico es que se forma una especie de enemistad o de rivalidad hoy en día entre Perú y Chile, que son vistos como enemigos y que, claro, en tu libro también relata un poco esta como superioridad moral con la que llega Chile a Perú y que tiene un poco que ver también con el título, ¿no? de civilizadores, porque en realidad la civilización ya estaba. Entonces, es un poco esta superioridad de llegar a imponer una especie de cultura propia a un país nuevo, o cómo es lo que le Sí, es excelente pregunta, y aparte como un poco que clarifica, ¿no? Porque yo fui audaz en el título, ¿no? Porque básicamente la guerra hay que justificarla, ¿no? La guerra se juega en diferentes niveles, y acuérdate que se toma territorio peruano que no estaba en disputa, Tarapacá no estaba en disputa. Entonces, ante el mundo tú tienes que presentarte como alguien especial, y lo que tú dices es cierto. Guerreros civilizadores es un oxímoron, no puede existir un guerrero civilizador. O sea, por definición la guerra es bárbara, es salvaje, es violenta. Pero si tú recuerdas el epígrafe pues está me parece que es el epígrafe de Antonio Varas, que dice que Bello ha pedido que Chile siempre pelee una guerra dentro de los parámetros de la civilización. Entonces tú eres especial, tú tienes tu código civil, tú eres el elegido, porque hay todo un tema en que podemos hablar después de los sacerdotes, que Chile es el pueblo elegido de Dios. Entonces al ser elegido, especial, inteligente, llegas a este imperio decadente que es el Perú. El Perú es el lugar de la barbarie. Es el lugar donde los peruanos saben manejar sus territorios, se den golpes de Estado. Entonces le pones esa etiqueta, ¿no? Que le va a decir al mundo, y incluso hay cartas, ¿no? Que dice, nosotros hemos recuperado las salitreras para la humanidad civilizada. Claro. ¿No? Como diciendo, ¿qué van a hacer ellos con esta salida? Que me imagino que también tiene que haber sido el discurso que le daban desde la burocracia hacia abajo, digamos, hacia los soldados y los soldados que llegaban desde los pueblos, que eran su primera guerra, o sea, no eran militares experimentados, sino que eran jóvenes que eran llamados al servicio finalmente, y que un poco el discurso que le tenían que dar para el ánimo, para justificar Exacto. Lo que estaban haciendo. Exacto, es tal cual, es la exacerbación de un nacionalismo con contenido, ¿no? Entonces hay grandes mentes que están pensando cómo los vamos a dotar a ellos de un lenguaje en que sientan que esta guerra tiene sentido. Acuérdate que lo más importante es mantener la moral del soldado. Claro. Porque puede desertar, porque puede entrar en ataque, le puede dar un ataque pánico, ¿no? Pero si tú le dices, tú eres especial, tú estás llevando la civilización al Perú, acá hay un ajuste de cuentas, ellos han firmado ese tratado horrible, nos están traicionando a nosotros, ellos son los caínes, porque hay todo un discurso... ¿Ese tratado con Bolivia? Claro, el tratado de alianza defensiva es digamos, la causa de la guerra, pero no es la causa real, porque hay todo un tema de capitalismo internacional que Chile necesita. Yo creo que algo que queda claro en el libro es que acá el capitalismo se ha reinventado y exige salitre. Entonces salitre para el armamento, salitre para la agricultura. Entonces
estos dos países periféricos se tienen que matar para poder poseer ese salitre para exportarlo. Y si recuerdas, en el caso de Chile, después se queda en manos de North, queda en manos de los británicos, que son parte de los propietarios. Entonces yo creo que ahí hay que clarificar que muchas veces son fuerzas que también están interviniendo para exacerbar los ánimos y, como tú dices, un nacionalismo que no nos hace ningún bien. Y yo lo que trato no es de exacerbarlo, sino de explicar. Claro. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Y lo que tú dices de mi situación como peruana, me acuerdo que me encontré con una libretita, porque Vicuña Maquena tiene todo lo que te puedes imaginar, todo le llega a sus manos. Esta era una libretita de una ambulancia peruana y estaba el nombre del médico, ¿no? Era una ambulancia, que eran como carretones, que tenían lister, gasa y todo. Entonces comienza a poner todo lo que se va consumiendo. Y a la mitad de la libretita, el comandante Toledo, que es chileno, la toma del campo de batalla y comienza a escribir las millas que faltan, los kilómetros para llegar a Lima. Entonces ahí también ves la guerra condensada, ¿no? Y entonces lo que tú dices, ahí me entró, no pude, digamos, contener mi, no molestia, sino tristeza de ver cómo de una ambulancia se recupera una libreta para después hacer todo el tema de la conquista, ¿no? Entonces, yo creo que lo que uno tiene que hacer como historiador es transformar el evento en pasado. Esto no está pasando ahora, esto ocurrió. Y para que no ocurra más, hay que explicarlo, ¿no? Eso es importante también, aprender de la historia propia. A mí lo que me llama la atención justamente con respecto a esto de recordar este pasado y aprender las lecciones de nuestro propio pasado, es que al menos acá en Chile, cuando uno habla de la Guerra del Pacífico, lo primero que viene a la mente, o al menos mi percepción, es la batalla naval, ¿no? Que es lo que a nosotros nos enseña nuestro héroe Arturo Prat y que celebramos el 21 de mayo. Pero la Guerra del Pacífico fue mucho más que la batalla naval. Exacto. O sea, fueron incursiones terrestres, fueron semanas de ir hacia el norte. Los soldados atravesaban el desierto, llegaron hasta Lima. Exacto, el cruce del desierto es la peor parte, porque se electrifican del calor. ¿No? Ellos ven morir a sus compañeros como en ataques de calor. O sea, tener agua era fundamental, ¿no? Y ahí está este gran, que el presidente en campaña, que es Sotomayor, Emilio Sotomayor, que era una suerte de ingeniero, ¿no? No sé si tenía base en la ciencia, pero él decía cuánta cantidad de agua necesitaba un soldado cada día para poder cruzar el desierto de Atacama, que es un desierto pues árido, terrible, más árido del mundo, inhóspito, ¿no? Entonces todo el tema de la logística, ¿no? Dejamos a Prat el 21 de mayo y ya se hace la gran figura de Prat y todo lo demás, y vamos al territorio de la guerra, y como tú bien dices, es llegar a Lima, y eso significa cruzar toda la franja costera a caballo, a pie, ¿no? Y lo que creo yo que considero importante, y creo yo, mi aporte, es la ocupación, ¿no? Porque la guerra, en términos de tiempo, dura un par de años, la ocupación dura 2 años más. Claro. ¿No? Y la ocupación significa cómo administras un territorio que no te pertenece para poder hacer a los peruanos firmar la cesión territorial de Tarapacá, que no querían firmar, ¿no? Entonces tienes que instalarte en Lima, y ahí está el gobierno de Lynch. Tienes que tener tu ministro de ¿cómo se llama?, de Economía, que cobra los impuestos, tienes que limpiar la ciudad. Es interesante todo el tema sanitario, de la limpieza de las plazas. O sea, se hace un gobierno subsidiario. Este país pequeñito tiene la capacidad de mandar una mano que ni siquiera Estados Unidos ha podido en Afganistán ni en Irak, claro, ¿no? Y crea un gobierno de ocupación. Y ese gobierno de ocupación es el que finalmente logra que los peruanos firmen la paz. Pero que igual es interesante, porque en el fondo logran ocupar, pero no se mantiene. O sea, hubo un plebiscito que finalmente, por ejemplo, Tacna queda a manos de Perú, y luego, claro, Tarapacá pasa a ser de Chile, pero es interesante que finalmente retroceda Chile y deje como que la solución sea entregar lo que alguna vez habían logrado ocupar. Pero yo lo que creo es más que digamos, tú estás hablando del plebiscito del siglo XX, ¿no? Pero yo creo que más el tema que hay que explorar es cuáles fueron las habilidades burocráticas para lograr
la posesión de Tarapacá, que era ilegal. Era ilegal. Y Tarapacá básicamente te sirve de bolsa para poder mantener esa guerra, ¿no? Claro. Entonces, con el territorio que has tomado, tú puedes comenzar, digamos, a comprar cañones y todo lo demás. Entonces, a mí lo que me impresiona, y acá vienen las luces y las sombras de la guerra, ¿no? Que la ocupación te sirve para consolidarte, pero que al mismo tiempo crea una burocracia chilena que no quiere desocupar. Uh-huh. Entonces hay 5.000 entre soldados y servidores públicos que no quieren irse del Perú porque ganan mejor, claro, porque tiene pues una serie de prebendas. Entonces sacarlos de ahí va a ser otra labor política. Y no solamente eso, yo creo que es importante decir que por eso que yo digo que la guerra todos pierden, que cuando el salitre entra a las arcas chilenas crea un desbalance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es ahí donde se viene la guerra entre Balmaceda y el Congreso. Uh-huh. Entonces, Balmaceda es digamos, se asume un Estado superpoderoso que rompe lo que había sido la tradición chilena del balance de poderes, ¿no? Entonces, en la guerra civil se enfrentan los soldados que pelearon contra el Perú y hay más muertos en Placilla que en la batalla de San Juan y Miraflores, ¿no? Es interesante cómo se va dosificando también los recursos, porque, por ejemplo, claro, se toma esta guerra del Pacífico como un gran triunfo que nos valió un territorio muy valioso económicamente, pero tuvimos que perder otro por otro lado, que es Argentina. O sea, también mientras nosotros, como Chile, por supuesto, en ese tiempo estábamos enfocándonos en el norte, tuvimos que también ceder nuestra propia parte del terreno, que es la Patagonia. Claro, y aparte es bien interesante esto que dices, ¿no? Porque el Tratado de Alianza Defensiva, que es la causa de la guerra, o sea, lo que se usa como el causal de la guerra, ¿no? La traición, uh-huh, la traición de estos hermanos que no quieren a Chile, Argentina estaba en ese tratado. Claro, en un inicio. Entonces el tratado pasa a nivel de la Cámara de Diputados, pero no pasa en la Cámara de Senadores. Entonces yo creo que, un poco conectando con tu pregunta, Chile tiene que neutralizar, porque no puede tener dos frentes. Exacto. Entonces cedes algo, que como dices tú, es parte de la Patagonia, pero lo que ganas en efectivo, hay un americano que más o menos hace un cálculo, son $500 millones, que ahora pues serán 50.000. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que la transacción entre mirar un frente y el otro te va a permitir, y es real, porque a pesar de que yo digo de que los ingleses van a participar posteriormente en la administración, yo creo toda la red ferrocarrilera que construye Balmaceda, todo el estado balmacedista se basa en la riqueza del salitre. Y con respecto, bueno, también al norte, a mí me llama la atención que, claro, se hace este tratado entre Bolivia y Perú, secreto por lo demás. Que no era secreto porque se suponía que era secreto, pero un secreto a voces. Pero finalmente Chile, a mí me llama la atención de que Chile logró ser capaz de que incluso, como tú lo dices, era un territorio que ni siquiera estaba en disputa. Entonces, que sea capaz de tomárselo. ¿Qué crees tú que fue lo que hizo bien Chile, de que logró finalmente el triunfo en esta guerra? Es una combinación de muchos factores. O sea, yo creo que la diplomacia chilena Bles gana, por ejemplo. ¿No? Bles gana es el súper diplomático que está en Europa comprando armamento, uh-huh, pero también convenciendo a las grandes potencias, porque tú acá, mira, si tú estás viendo la guerra en ese momento de Gaza, o sea, ¿quién puede detener a Israel? En Ucrania, ¿quién puede detener a Rusia? Nadie. O sea, cuando ya asumes el control, es bien difícil, uh-huh, que te hagan retroceder, que te saquen de ahí, que te hagan retroceder. Entonces yo creo que ahí Chile tuvo la persistencia, el voluntarismo de Santa María, porque yo creo que la guerra la declara Aníbal Pinto con cierta reticencia, ¿no? Hay esta, uh-huh, frase que a mí me gusta mucho, que dice que Santa María justamente le escribe a Pinto y le dice: nos estamos jugando a una sola carta toda nuestra fortuna. Claro. Como diciendo, esto es un casino. O sea, acá podemos perder y perdemos todo. Era un gran riesgo. Pero es un riesgo absoluto. Pero yo creo que ahí el que tiene una voluntad de fe férrea es Santa María, que dice, si ya hemos llegado hasta ahí,
tenemos que conseguir sí o sí la firma de este tratado, o sea, no del tratado, la cesión. Entonces acá ocurre algo, por eso te digo, la diplomacia es para quedarte. O sea, ¿qué haces ahí después de 2 años? Tienes que explicarlo, ¿no? Y se explica justificando que los peruanos no se pueden gobernar, que son anárquicos y lo que sea. Pero el segundo paso, que yo creo que es un poco el determinante, es conseguir peruanos que firmen. Porque si tú recuerdas el gobierno de la Magdalena, que es este gobierno que Chile colabora en crear, que está Francisco García Calderón, que hay unos notables, comienzan a negociar con los Estados Unidos para pagar la compensación de la guerra, pero quedarse con el salitre. Y Liz desbarata eso. Desbarata. Aparte, el presidente norteamericano se muere, o sea, mala suerte, no se puede lograr. ¿Y Calderón no era muy querido? Calderón no era muy querido. No, García Calderón estaba haciendo su trabajo. Estaba haciendo su trabajo, pero a lo que yo voy es que Chile logra infiltrar y entender lo que están haciendo los peruanos y lo bloquea. La compra, por ejemplo, de un monitor que el Perú va a comprar a Turquía. Bless Gana se comunica con alguien en Londres que es amigo del sultán y se bloquea la compra. Entonces hay fuerzas que están actuando para neutralizar. Pero yo creo que lo más importante, por más que tú neutralices para que la guerra se prolongue, la opinión pública está diciendo que termine. Que siempre al final, la opinión pública, aunque estés venciendo, tú dices, esta guerra tiene que terminar. Claro. Está costando mucho. Entonces lo que hace Chile es entender el sistema de los caudillos militares. Entonces se consigue un caudillo, que es Iglesias. Iglesias está en el norte, es un cajamarquino, está cansado de la guerra y da un grito que se llama el grito de Montán, que dice que termine esta guerra. Y estamos dispuestos a firmar. Pero antes había que derrotar a Cáceres. Entonces, entre los cajamarquinos, Iglesias y los chilenos, se derrota a Cáceres, se trae a Iglesias a Lima, se firma la cesión. Y hay esta leyenda que no sé si será cierta, pero que es como muy sintomática. Chile se va y deja las llaves de Palacio de Gobierno en una oficina del ferrocarril, ¿no? Como diciendo, ya nos vamos, ¿no? Pero digamos que no ha sido fácil porque no has tenido quien legalmente te ceda el territorio. Claro. Porque no era solamente cuestión de tener habilidad diplomática o habilidad militar, había que hacerlo legalmente. Es una casa, tú tienes tu casa, me tienes que firmar me tienes que firmar yo soy el propietario y no la quieres hacer, ¿no? Entonces yo creo que lograron entender y lograron un caudillo que bueno, es tratado en el Perú como un traidor, ¿no? Miguel Iglesias. Me imagino. Sin embargo, Miguel Iglesias pierde a su hijo en San Juan y Miraflores, ¿no? Entonces como que también la opinión pública peruana estaba ya por firmar la paz. Claro. Y decir, bueno, tenemos otros recursos, no podemos seguir con una ocupación, con una bandera chilena en Palacio de Gobierno para siempre. Y yo creo que también un poco, claro, la estrategia que logró hacer Chile, pero por otro lado, Perú también venía como en crisis, digamos, en crisis de los políticos, un poco que no se podían poner de acuerdo. Absolutamente. Perú pues había tenido, la independencia de Perú es muy complicada, porque es una independencia en la que concurren ejércitos de todas partes de la región. Vienen los granaderos, los chilenos, los gran colombianos. Entonces nosotros nos quedamos con un remanente de lo que serían soldados desmovilizados. Y esos soldados movilizados, más los caudillos peruanos ambiciosos, nos cubren casi todo el siglo XIX de guerras civiles. Entonces nosotros no habíamos logrado la institucionalidad de las sucesiones presidenciales que pueden haber sido arregladas o lo que fuere, pero que te daba cierta estabilidad, cierta gobernabilidad. El Perú no la tenía. Claro. Y un año antes de que se declarara la guerra, se asesina al que fue presidente del Perú, Manuel Pardo. 2 años antes se había asesinado a otro presidente. O sea, había habido magnicidios. Y el presidente que en el momento de la guerra está ocupando, digamos, el Palacio de Gobierno, se va a comprar barcos en la mitad de la guerra. Y deja descabezado el gobierno y digamos, rebelde consuetudinario que es Nicolás de Piérola es el que es el presidente y que se va. Cuando llegan las fuerzas de Baquedano a Lima, él se sube a un caballo y se vaya. Que abandona el barco. Entonces había una fragmentación política, como tú dices, que permite que una estrategia comience a tomar, digamos, cuerpo, claro, ¿no? Exactamente. Y llama la atención también, volviendo un poco al tema humano de la guerra.
de que, claro, todo esto estaba pasando a nivel macro, a nivel de los líderes, pero luego los que sufrían las consecuencias, digamos, eran los soldados. ¿Cierto? Exactamente, y hay muchos desertores chilenos que se van al norte y se casan con peruanas, o sea, digamos, forman sus familias porque ya es el hartazgo, y no solamente creo que es la guerra en sí, sino el abandono, ¿no? Porque llega un momento en que no hay bolsillo que pueda, pues, aguantar, mantener miles de bocas, ¿no? Entonces se sienten abandonados, muchos se van al norte, hay peste de fiebre amarilla, ¿no? Entonces nos hemos quedado, y volviendo a tu imagen, ¿no? Nos hemos quedado en Prat, ¿no? Pero hay mucho más, y yo creo que probablemente podríamos seguir explorando, ¿no? Y encontrando nuevas maneras por ejemplo, yo creo que la resistencia de Cáceres en la sierra y lo que significa para Chile es terrible. Ustedes pues celebran esta batalla de la Concepción, claro, ¿no? Que es como todo el campesinado que tiene una visión de patria. O sea, ellos sienten que hay una ocupación de su patria chica, sale y ataca de manera pues violenta. Entonces, como decía Vicuña Maquena, hemos llegado a pelear la guerra bárbara. Sí. ¿No? Entonces ya estás entrando en un territorio que ya tú no sabes a dónde te va a llevar. Y eso es lo interesante del libro. Yo creo que cuando uno declara una guerra, y eso volviendo a lo que está pasando ahora, la dinámica de la guerra tiene su propia lógica. Y ya los hombres ya no la pueden controlar, porque ella ya va, digamos, destruyendo. Sí, ¿no? y llama la atención de que hayan dicho esto como que estamos entrando a pelear una guerra bárbara, cuando en realidad distintas batallas en Chile eran bastante bárbaras. O sea, estamos hablando, por ejemplo, no sé, la pacificación de la Araucanía, que le llaman pacificación, pero de pacífica no tenía nada. O sea, era absolutamente una barbarie. Y también había violaciones y había asesinato de civiles, de aldeas, de quemar todo, de robar, saquear. Entonces, me imagino que venían ya con estas prácticas. Qué bueno que mencionas eso. Nosotros escribimos, después de este libro, escribimos un libro con Gabriel Cid, que es un historiador muy, muy notable chileno, que se llama Terror en Locañas. Y Terror en Locañas es un poco lo que tú dices, o sea, cómo la guerra... existe una violencia estructural en esta sociedad. No es que tú vayas ese tipo Caperucita Roja con la canasta. No. Acá hay soldados entrenados en la violencia, y probablemente lo que tú dices es absolutamente cierto. Probablemente la primera guerra, y nosotros con Gabriel lo que hicimos fue cambiar la cronología, porque si tú recuerdas la cronología que tenemos y que probablemente tú la has aprendido en la escuela, es Guerra de la Independencia, Confederación y Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces como que el Perú siempre ahí, nosotros lo salvamos, lo rescatamos. Nosotros cambiamos la cronología y pusimos Guerra de la Araucanía, Guerra del Pacífico, Guerra Civil. Claro. Y las tres son guerras que van multiplicando la violencia. Claro, porque la de la Araucanía termina después, pero comienza antes. Comienza mucho antes. Y ahí ocurre lo que tú estás diciendo. Se queman las rucas, se violan a las mujeres. Hay un episodio que nosotros mencionamos en Terror en Locañas, que está uno de estos veteranos de la Guerra del Pacífico con otros, y están mirando ahí, hay un indio corriendo y saca la carabina y lo mata como cacería, ¿no? Entonces ya había un entrenamiento en una violencia contra el llamado bárbaro. Acuérdate que el primero que se barbariza es el otro, y el otro está en la Araucanía. Entonces, después te vas a la Guerra del Pacífico y vuelves a repetir el modelo de la otredad. Claro, y a la guerra civil te lo aplicas a ti mismo. Entonces en Locañas, que es este evento que muy pocos conocen, que es en agosto de 1891, en plena guerra civil, viene un batallón del ejército chileno, entra a esta hacienda de Locañas y mata a estos chicos porque los llama montoneros. Entonces son montoneros contra Balmaceda, no hay ley contra ellos. Entonces los cazan, los decapitan, maltratan sus cuerpos, los torturan, los queman, y los que quedan vivos les hacen un juicio sumario y los ejecutan. En ese pequeño lugar tú estás viendo cómo esa violencia a la que tú te refieres ha ido increciendo. ¿Quién dirige las acciones? Un comandante San Martín, veterano de la Guerra del Pacífico. Mira, ¿no? Entonces, todo está conectado. La violencia es algo que también, si tú no la contienes, regresa como un boomerang,
contra ti mismo, ¿no? Y por eso que las guerras al final tienen que tratar de contenerse, evitarse, ¿no? Porque después ya ellas van a sembrar las semillas para guerras posteriores. Oye, Carmen, mira, para ir cerrando un poco, preguntarte, ahora llevando esto a la actualidad, ¿no? En esta especie de rivalidad que hay entre Perú y Chile y también con Bolivia, ¿no? Desde este tratado y quizás desde mucho antes que viene gestándose. Pero ¿qué lecciones quizás podemos aprender de esta guerra para aplicarlas al día de hoy en términos de vecinos, ¿no? De frontera, de países vecinos? Bueno, yo creo que lo de La Haya, ¿no? Que pasó, que fue un hito, ¿no? Este pedazo de mar, ¿no? Estas 50.000 kilómetros. Porque Bolivia sigue insistiendo en que... Claro, yo creo que ahí el tema es que Bolivia, y eso debe ser muy doloroso, pierde la salida del mar. Sí. O sea, se convierte en un país mediterráneo. El Perú, tú lo has visitado, tiene una costa fantástica, sí, ¿no? Entonces ahí, y aparte que la guerra del Pacífico, y es algo que es como una paradoja, que para principios del siglo XX Perú estaba creciendo más que Chile, porque un poco la guerra lo obligó a diversificarse. Entonces encontró oro, no sé, productos agrícolas, ¿no? Entonces la guerra lo obligó a buscar otras cosas aparte de ese producto. Pero yo lo que creo que ahí, primero que nada, está pues todo el tema de reivindicaciones territoriales, que en el caso del Perú, con La Haya, nosotros cerramos la frontera, ¿no? Yo creo que ese pedazo de mar que es alta mar, o sea que tampoco pues es algo que nos va a salvar la vida, fue una suerte de ¿cómo te puedo decir? De rectificación histórica, o de que sientes de que ya se cerró. Yo creo que en el Perú ya se ha cerrado, ¿eh? Lo que tú llamas esa rivalidad, yo creo que para muchos se está tornando más bien en un trabajo compartido, ¿no? Hay muchos, ahora se han firmado pues muchos acuerdos, ¿no? Porque son países que se complementan. Yo me acuerdo que O'Higgins decía, ¿no? Y O'Higgins, que es el padre fundador, digamos, de Chile, pero se estudió en el Perú. O'Higgins estudia en el Perú, ¿no? Entonces él decía, Perú y Chile son países complementarios. Y es verdad. Es verdad. Es verdad, son países complementarios. Hasta el día de hoy también. Hasta el día de hoy. Pero sin embargo, pues yo creo que este patrioterismo de los combates, de las batallas, de estas canciones militares, ¿te acuerdas? Y en la época de Pinochet, porque Pinochet era gran admirador de todos estos héroes y tenía una biblioteca fantástica que yo la revisé, sobre la Guerra del Pacífico. Él era el gran lector de la Guerra del Pacífico. Entonces, yo creo que los militares todavía puede ser que anide esta idea de la guerra, y que la guerra, yo me acuerdo una vez que estaba en Valparaíso caminando y los soldados estaban cantando algo sobre el Perú y me quedé como con la boca abierta, y probablemente si voy a Perú es lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo desmantelamos esta cultura de una guerra que ya terminó? Y el caso de Bolivia, que queda pendiente, que se ha tratado de diferentes formas, es otorgarle una salida al mar, ¿no? Que Bolivia quiere que el Perú participe, pero realmente nosotros ya los ayudamos en la guerra del 9. Yo creo que ya es un tema que tiene que resolver, pero debería pues ahí haber un corredor, que creo que se lo han dado, pero que Bolivia quiere un corredor con soberanía. Claro. Entonces, yo creo que son temas pendientes, pero lo que yo pienso es que esto se ha distendido, y la presencia de tantos peruanos en Chile. Te pones a pensar los restaurantes, los negocios peruanos, te comienza a mostrar, y inversión de chilenas en el Perú también. Te comienza a mostrar que ahí está, y que pues no son los enemigos, claro, ¿no? Entonces, que esa enemistad, cómo convertirla, no en tus mejores amigos, porque tampoco podemos pensar eso, pero como socios estratégicos. Claro, ¿no? Finalmente es como más un imaginario colectivo que una rebelión. Socios estratégicos en un mundo totalmente desconocido, porque lo que se está abriendo para el futuro, y ahora voy a presentar un libro que se llama En el umbral de lo desconocido, es la neurociencia, todo el tema de la robótica, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Y bueno, nosotros con nuestro puerto de Chancay, que vamos a comenzar a salir al mundo, probablemente ahí se pueden establecer ciertas alianzas comerciales, ¿no? Entonces, pensar en términos constructivos, ¿no? Para un mundo que lo que te va a demandar pues son desafíos inimaginables para poder tener un futuro más o menos digno, ¿no? No, y bueno, y con el contexto mundial que estamos viviendo hoy en día, de tanto cambio y tantos conflictos bélicos, seguramente nos vamos a necesitar también como vecinos, y como tú lo dices, como socios estratégicos. Así que, bueno, muy interesante
finalmente, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí hoy día, por visitarnos y por compartirnos todo este conocimiento que tienes que nos hace ver esto que, claro, aprendemos en los libros de historia, pero que finalmente es importante verlo desde otro lado, ¿no? Exactamente, y cuando conviertes a la guerra en pasado, podemos tener una conversación entretenida, interesante, ¿no? Pero si quieres, pues, devuélveme el Huáscar, como decía un candidato, que nos devuelvan, o sea, eso ya no va a ocurrir. No. Pero lo que sí puede ocurrir es comenzar a trabajar juntos para el bienestar de nuestras poblaciones, que yo creo que es lo que realmente se demanda en estos momentos. Sí, sobre todo hoy en día, que lo que más necesitamos son alianzas. Carmen McEvoy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Nos vemos en el próximo capítulo de En órbita. Que estén muy bien.